¿Sabías que este Mega Man tenía uno de los jefes más difíciles de toda la saga? Mientras el mundo perdía la cabeza con la velocidad de Mega Man X, Mega Man 7 gestaba una misión kamikaze: volver a las raíces lentas y coloridas de la NES en plena era de la Super Nintendo, presentándose quizás con uno de los mejores apartados gráficos para la saga, siendo el juego con mayor cantidad de coleccionables, secretos y el jefe más frustrante de toda la franquicia. Mega Man 7 fue un juego injustamente valorado, siendo opacado por la saga X. Quédate, porque en estos aproximados 5 minutos te comentaré lo que este juego significó para alguien nacido en los 90 y cómo fue la oveja negra de su generación. Lo primero que te impacta es el cambio de escala. Olvida el estilo industrial de X. Aquí los sprites son gigantes. No se buscaba realismo, se buscaba un dibujo animado interactivo. Mira el nivel de Shademan o el Museo Chatarra. El aprovechamiento de la paleta de colores de la Super Nintendo era tan alta que los fondos cobraban vida. Cada frame tiene una expresividad que la NES no podía replicar. No era solo un juego de plataformas, era una lección sobre cómo representar el carisma y el humor de la saga clásica que volvió a Mega Man lo que era en ese momento. Pero por donde Mega Man 7 realmente brilla y se separa de los demás es en su interactividad. Fue el primer título que nos obligó a pensar con las armas de los jefes. ¿Sabías que puedes usar el Freezer Cracker para congelar la lava en el nivel de Turbo Man? ¿O que puedes electrificar elementos del escenario para abrir rutas nuevas? Yo todavía recuerdo cuando, rejugando un mapa del bosque, logré incendiar los árboles para desbloquear a Beat. Si era lo suficientemente curioso, podía ser premiado con las letras Rush y desbloquear la armadura definitiva. Estas eran mecánicas que volvían el mundo de Mega Man 7 un mundo interactivo y reactivo. Uno de los cambios narrativos más importantes fue la llegada de Buzz. En este juego, Mega Man se enfrentaba a su propio reflejo oscuro, un rol que antes lo cubría Proto Man en las entregas pasadas. Buzz, sin embargo, no era un robot maestro más, era un competidor con una ambición que rozaba lo personal. Introducir a un rival que cuestionaba nuestra superioridad le dio a la saga una capa de tensión que necesitaba desesperadamente. Esa sensación de que alguien más está ahí fuera y que puede salir a combatir contigo en cualquier cambio de plano cambiaba por completo el ritmo del juego. Aunque si bien Buzz te daba un estrés constante de ser invadido en cualquier rincón, el diseño de niveles de este juego tenía algo que no se presentaba comúnmente. A diferencia de otros juegos de la época que te lanzaban enemigos al azar, Mega Man 7 utilizaba el diseño de niveles para enseñarte. Cada nivel estaba dividido en secciones que te presentaban un peligro en un entorno seguro antes de lanzarte al reto real. Era una evolución silenciosa del diseño de niveles de la Nintendo. Es esta atención al detalle lo que hace que, aunque sea más lento que la saga X, se sienta mucho más pulido en ejecución. Sin embargo, no todo es color rosa. Tenemos que hablar de la cápsula final de Willy. Si llegaste hasta aquí, conoces el trauma. Es objetivamente uno de los combates más difíciles e injustos de la serie. Aquí el juego se quita la máscara de dibujo animado y te exige precisión milimétrica. Un examen final castigador que te dice, si quieres ganar, tienes que ser perfecto. Es frustrante, pero la satisfacción de vencerlo es una de las mayores recompensas que te puede entregar la Super Nintendo. Mega Man siempre nos ha enseñado que no hace falta correr hacia el futuro para ser relevante. A veces, perfeccionar lo que ya amas es suficiente para sobresalir. Cuéntame tu experiencia abajo si subiste con Willy o encontraste a Proto Man escondido en aquel nivel secreto. ¿Te quedas con la adrenalina de Mega Man X o el detalle artesanal de Mega Man 7? Suscríbete para seguir explorando estas joyas del recuerdo. Nos vemos en el próximo nivel.